Lina Vega y Rolando Rodríguez. Lina fue periodista del Diario de la Prensa y Rolando, que es el director adjunto del Diario de la Prensa, hoy están con nosotros para compartir las vivencias que tuvieron ellos y lo que manejan, la información que se maneja dentro de la redacción de la prensa acerca de el hoy recordado Guillermo Sánchez Borbón, que hoy recibirá casualmente pues cristiana sepultura, y el doctor Jorge Eduardo Ritter hablando de la parte ya de otro mundo en el cual él se manejaba muy bien, que en el tema de las letras, ¿no? Y la anécdota esa que acaba de contar el doctor Ritter es muy interesante, pero no, la anécdota, Lina, tú me hiciste un comentario de una experiencia cuando tú eras estudiante en España. Sí, bueno, digamos que yo tuve no tuve la felicidad de compartir en la redacción con don Guillermo, realmente siempre me pesó eso. Por momentos venía y compartía, sobre todo recuerdo tertulias informales maravillosas, pero no estuve ahí en la redacción, esas anécdotas que acaba de contar Rolando. Sin embargo, en el mundo político, en el mundo de la oposición al régimen, tuve muchos momentos con él. Recuerdo por lo menos cuando el entonces coronel o general, yo no me acuerdo, Paredes, mandó a cerrar los medios. Yo estaba ahí en ese momento en la prensa, porque la mayoría o un grupo grande de los que dirigían la prensa eran miembros del Partido Acción Popular, PAPO, donde yo era parte de la juventud, así que teníamos mucha relación y estaba ahí en ese momento, compartir muchas cosas con él, esa sensación tan terrible de que nos mandaron a cerrar desde ya, no sé si ustedes recuerdan ese día. Y por supuesto leí su columna desde el día 1, estaba estudiando en ese momento y las esperaba con ansiedad. Me fui a estudiar a España y te contaba ayer a ti, Nito, que cada vez que llegaba, me llegaba un sobre que me mandaba mi madre, por supuesto en esa época no había internet, sobre ancho, lleno de las columnas que mi mamá cortaba y me las mandaba. Ese era un momento para mí mágico. Las columnas de Guillermo Sánchez Borbón, en pocas palabras. Sentarme en mi apartamentito en Madrid a ponerme a leer una por una esas columnas físicamente, porque como digo, me llegaba un paquete por correo. Era un momento maravilloso donde yo primero me conectaba con Panamá otra vez y disfrutar de esa lectura. No solamente me informaba, sino que aprendía un montón, porque lo que comentabas del punto que está contando Jorge Eduardo, del mundo del hombre de letras, es que ese hombre de letras impregnó el periodismo panameño. O sea, no hubo diferencia entre uno y otro. Y fue único, ¿no? Único porque ese mundo de la cultura que llegaba al periodismo de una manera tan accidental como se produjo, porque fue una cosa que él no quería hacer, prácticamente lo obligaron, porque la persona encargada de hacer la columna se quedó sin material y le dijeron, bueno, inventa. Y eso fue lo que hizo al principio, a través de la literatura, a través de la creación literaria. Y luego eso se mezcló con toda la información que iba obteniendo, que la gente le iba mandando, y se produjo esa maravillosa columna que tanto disfrutamos, tanto hizo por la recuperación de la democracia en este país. Hay una teoría, no voy a dar apellidos ni nombres, pero que había un alto militar que le filtraba información a él acerca de lo que pasaba dentro de las filas militares. No lo voy a decir porque no estoy autorizado. Rubén, él fue miembro del Partido del Pueblo, el Partido Comunista, y él como un hombre de izquierda llega a esos niveles de incluso de centrarse para emitir opinión en un medio tan influyente, ¿no?, como el Diario de la Prensa. Bueno, el Partido del Pueblo se caracterizó por las purgas. Siempre lo infiltraban, lo vivían infiltrando, y entonces todo el mundo era sospechoso. Los sospechosos de siempre. Y Guillermo Sánchez Borbón era sospechoso. Bien. Pero yo quisiera hacer una observación. No tengo la culpa de haber ejercido el periodismo en época cuando nace la prensa. La prensa nace y la primera columna famosa que tiene la prensa era anónima, era Isadora, la escribía una dama que tenía loco a los militares panameños. Esa es la señora Rosas de Mata. Exacto. Doris Rosas de Mata. Digamos, ella usó el mismo nombre de la columna de Felipe González. Felipe González. Y tenía loco a los militares. Y esto es un homenaje a la prensa. Y hacen una columna, que yo no sé si tú la recuerdas, de Juan Bernal, donde dice
que Isadora era querida de Bobby Eggman. Y la tiran así. Al día siguiente, yo estoy en el periódico, dice: señor Murga, lo busca su tía. ¿Qué es mi tía? Dice: no, ahí Doris Rosas de Mata, ella efectivamente era prima de mi papá. Y yo la recibo en el periódico. Qué lío. La gente de Tolé, la gente Sí. de Tolé. Y me dice así, a rajatabla: yo soy Isadora. Y me lo revela primero que mucha gente en el diario La Prensa. Y me lo revela a mí. Y yo le digo: bueno, pero... Dice: no, es que ya esto aquí puede afectar mi matrimonio. Y entonces, pero esa es una historia que es la primera columna famosa que tuvo el diario de La Prensa antes de que surgiera. De En hecho, pocas palabras. de hecho, esa columna decían que era escrita por un hombre, Sí, sí. porque era Por muy... lo de Felipe Ajá. también. Sí, era muy... Y Aguda, era sí, muy aguda. sí, sí. Hasta que entonces sobrevino y entonces ella reveló. Pero, Sí. pero Yo perdió recuerdo el eso. anonimato. Fue provocado, Rubén. Fue provocado. Fue provocado. Ahora, Y estoy confesando una, No, una estrategia Qué que lío, usaron, ¿no? porque a los militares los tenía locos, que Ahora, no sabían quién quiero era. ampliar lo que dice Lina. Sánchez Borbón llega o incursiona ya como columnista. No, como él llega para No, ser quiero- corrector no. de textos. Ahí Sí, para eso lo llaman corrección de pruebas, originalmente, ¿no? ¿no? Ah. Además, a él no le gustaban los compromisos laborales serios. Ahora, él, Eso de- él escribió en otros periódicos antes, ¿no? No sé, no lo sé. Lina, Él era un millennial en ese entonces. Sí, él no quería un contrato regular que le obligara a venir todos los días y ese tipo de cosas no le gustaban. esas son las cosas que quiero resaltar, lo que no se sabe aquí. Entonces él llega Bueno, y- mira, una de las cosas que poco se sabe de él es que es de los poquísimos panameños que han recibido un premio de la Universidad de Columbia, el María Motz Cabo. Exacto. Ah, sí. Sí, Un lo gran tiene, prestigio para lo los tiene periodistas. Bobby también tiene eso. Ah. Hay un panameño más que lo recibió en el año 40, 44 creo, por allá. Y recientemente pues lo recibió el equipo de los Panama Panama Papers. Papers. Pero pregunto. Pero entonces- él lo recibió en el 86, me parece que lo recibió. Pero espérate, entonces él era un personaje, obviamente, ¿no? Pero como el enganche de él, en pocas palabras, me gustaría la génesis. ¿Cuál fue cómo se inicia esa columna? Tú lo contaste más o menos, Lina, pero Bueno, Qué mal esto detalle. es más o menos como contó Lina. Lo que pasa es que en aquel entonces las columnas de glosa se hacían con las cositas que no eran noticias, pero tenían su picante como para... la infidencia en la mayoría de ellas, ¿no? Exactamente. Entonces, el acuerdo era que los periodistas tenían que entregar material y él les daba forma para que fueran leídas en Pero en bien la escrita, columna. pues estuvieran bien escritas, Exactamente. básicamente. O sea, los periodistas le daban la materia prima y él le daba una forma. Pero los terminaba. la prensa hizo aportes increíbles. Acabó con las páginas de pases en los periódicos. La prensa Ah, sí. nació sin pases. Eso es uno de los cambios. Eso fue uno de los cambios. No nació sin pase. Me Sí, parece que sin pases. Sin pases. Eso vino después, sí. Sí. Pero al principio sí, Nació así. era como una vitrina y hacían pases. sí, al principio sí. Y después Sí, es que cambió. sí. Y entonces aparecían las noticias estas Bien. larguísimas. Pero ahora- no permito, no terminamos porque Lina Sí, comenzó, no sí. terminamos. Él llega por accidente a escribir. Entonces, en pocas bueno, palabras. Ah. un buen día este hombre, como tenía que darle forma, se dio cuenta de que el espacio estaba vacío. Y fue donde el director y le dijo: oiga, sabía que iba a pasar esta vaina, pues, o sea, mira lo que ha pasado, se fueron todos y no me dieron nada. Y el director, que estaba... Fabián Echevert. Fabián Echever le dijo: Guillermo, yo estoy en cosas, inventa, yo no sé, haz algo. Y Guillermo se fue y escribió una historia increíble. O sea, perdonen lo que es. Esto es el relato que él dio en una entrevista. Pero dice: escribí sobre un mierdólogo que era capaz de convertir las heces humanas en butano. Y yo dije: bueno, después de esto me votaron. Así que
Pero Él lo hizo de broma para que no hubiese más compromiso. No le pidieran más elegibilidad. Exacto, o sea, con esto ya me libero No me de llama esto. más. No me llama. Pero nadie le dijo nada, nadie le llamó la atención. Dijo, carajo, entonces yo puedo hacer aquí lo que me dé la gana, ¿no? Y empezó, o sea, entre medias verdades y cosas, un día dijo, tengo una red nacional de espías, lo cual era mentira. Pero dice él que poco después de eso, empezó a recibir llamadas de teléfonos públicos, de gente que le daba, y en realidad convirtió su red ficticia en una red real. Sí, bueno, maneja mucha La información. fantasía, el poder de la literatura, ¿no? De crear Sí. Escenario, ¿no? Así mismo es. Peter, Claro. ¿cómo incide la literatura en un columnista, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, no, y cómo influyó Sí. él al periodismo, el periodismo nacional por la influencia de la literatura. Y es que los grandes escritores de Panamá fueron mantenidos gracias al periodismo, cuando las columnas eran Exacto, pagas. exacto, sí. Los grandes Así es. literatos de Así es. Panamá, Beleño, todos Sí. se hicieron gracias Sí. Vamos a corte al comercial. periodismo. Vamos a regresar en breve aquí con Lina Vega y con Rolando Rodríguez hablándonos de un hombre al cual nosotros hoy le hacemos un reconocimiento porque fue un gran columnista y un hombre muy valiente como Guillermo Sánchez Borbón.